Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Desde, desde que estudiamos arquitectura, hablábamos de sentir el espacio, que es un modo más completo y complejo de tan solo ver el espacio a través de fotos. Por medio de la lectura del libro de Bruno Sevi, Historia de la Arquitectura Moderna, principalmente, y de sus otros libros, Saber la Arquitectura y demás, y de pláticas informales, mejores que las clases que teníamos con los maestros en las distintas fiestas de la escuela, se conversaba de la importancia de este tema. Me acuerdo cuando empezamos a comprar libros con el dinero que nos daban cuando íbamos a visitar al presidente, ¿no? Compramos a la biblioteca un libro que se llamaba El espacio, la esencia de lo arquitectónico. Desde allá está pendiente ese tema. Entonces, desde mis primeros proyectos y después como parte de la clase de teoría de la arquitectura que me tocó impartir, me seguí interesando en este tema, por lo que al proponerme Elvi y David los temas de espacio y secuencia espacial para esta cátedra, me dio mucho gusto porque me permitiría revisar los distintos apuntes que había realizado en clase, varias pláticas, charlas con colegas sobre este tema, y así como también actualizarme en la bibliografía de tan apasionante tema cada vez más vigente. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los organizadores, a todos los que han trabajado para que esto se pueda eh, poder llevar a cabo, el haberme distinguido con el honor de participar en la cátedra que lleva el nombre de mi gran amigo Fernando Medina. Y a todos ustedes por su presencia, esperando estar a la altura de una cátedra que asusta lo que dijo David hace rato, ¿no? Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Aprovecho para... La cátedra se organiza en tres partes. La primera es la que vamos a tener hoy, es el enriquecimiento sensorial de la experiencia espacial. El espacio, si no lo sientes, no está completa. La segunda, que será el viernes, tiene el tema del disfrute de la secuencia espacial. Ya no es el espacio individual, sino la unión de los distintos espacios. Y la tercera consistirá en visitas a obras el sábado para que todos los que así deseen puedan experimentar estos temas de manera directa a través del recorrido de distintos edificios. No los voy a guiar, ustedes van a dejarse llevar por los edificios y después vamos a comentarlo. Aunque el espacio y secuencia se tratarán en dos pláticas diferentes, es necesario tener en cuenta que forman parte integral del proceso de diseño y que únicamente por facilidad expositiva se tratarán por separado. Hoy se advierte un extraño y alarmante analfabetismo espacial. ¿Será que ahora el paisaje es lengua muerta? O tal vez peor, libros sin lectores. Señalaba Carlos Mijares hacia el año 2000 en el libro Tránsito y Demoras, que ya tiene una reedición y es muy recomendable para todos leerlo. Pero ¿qué pasaría si por el contrario se popularizara el lenguaje del espacio, el lenguaje de la arquitectura, como pasa en el cine, que no tienes que ser cineasta para ser crítico de cine? Y qué interesante sería el poder comentar con razonados conceptos lo que sucede en la arquitectura, ¿no? La escuela tiene un papel fundamental en esto. Voy a empezar con un ejemplo que no es mío, es una obra de Choután. Hace unos años empezamos a hacer un trabajo de análisis con Juan Carlos Sánchez, Pamela y los que trabajaban en la oficina sobre el análisis de las obras de Choután a partir de su sensible fallecimiento. Hoy quisiera mostrar una casa habitación que tiene mucho que ver con estas pláticas y que al mismo tiempo resultan ser un muy sencillo homenaje a su trabajo profesional. Es la casa de Gina y Luis, ambos investigadores de alto prestigio en las ciencias sociales de la universidad, de lo mejor que hay,
yo creo que en México y en Latinoamérica, y muy amigos de Chutam. El proyecto parte de un volumen de planta cuadrada que se sitúa más o menos al centro del terreno, liberando los árboles, y que se organiza en dos partes generales. Estos a su vez se dividen por otros dos, por medio de un eje diagonal que relaciona la estancia, que está acá, y el comedor, en medio del cual se abre un espacio vidriado que abarca todas las fachadas, ¿no? Es esta línea que vemos acá. Esta grieta está situada también, en esta grieta está situada también una escalera volada. La conformación de los espacios de esta obra significan una nueva búsqueda de cómo integrar dos espacios a doble altura, ¿no? Y al mismo tiempo unir las circulaciones horizontales y verticales. Su propuesta fue dividir los volúmenes en planos. Aquí está la escalera. Esta es una idea de espacio. Ahí está la cosa. Irlos recortando, liberando sus intersecciones. Aquí se ven todos estos cortes, ¿no? En tres dimensiones, lo que refleja claramente su concepción espacial. Expresan una suerte de ingravidez, de sentirse flotando en el espacio, que quería producir el arquitecto en los usuarios. Sabemos que las escaleras, como comentó Jorge Carlos en la cátedra pasada, eran un tema especial para Fernando. En este caso, la diseña hasta llegar a un extremo, en donde la escalera prácticamente es una viga diagonal, flotando, que no llega a tocar el entrepiso, de tal manera que los elementos quedan en el aire. Otro aspecto es conocer la explicación que la dueña de la casa, en una entrevista en la parte de investigación que hicimos, hace sobre la misma, dejando testimonio del proceso de diseño que se siguió, particularmente de su experiencia viviendo el espacio, que es lo importante, que es la parte esencial de esta cátedra. Aquí está la doctora. Nos trajo el proyecto, así en computadora y a color, y realmente nos sorprendió mucho. Yo dije, esto es lo que quiero. Esa es parte de la historia bonita. Efectivamente, a nivel de Cuates se tomó la molestia de venir a observar el sol, y el atractivo que él me decía era que quería, por eso no quería que le cambiáramos nada, quería los ventanales altos y algunos huecos como el que está aquí arriba. Y yo creí que era una locura. Déjenme decirles que alrededor de 6 meses al año, si no es que más, el diseño de las ventanas capta perfectamente el movimiento de la luna. Entonces te levantas en la madrugada y la luz de la luna o te llega a la cama. Ahorita les enseño la del cuarto. La luz de la luna entra por la ventana de aquí arriba, ilumina las escaleras hasta el fondo, y en el comedor la luna queda de forma impresionante. Pues es un movimiento de lunas. Yo no sé qué tanto lo planeo o no lo planeo, pero con unas ventanas normales no ves el cielo. Ese es un detalle muy bonito. Quiero que sepan que cada que me levanto en la madrugada y veo la luna, le doy gracias a Chutam. Y me dan ganas de llorar. El ventanal de en medio, a mediodía, ilumina toda la casa. Y el sol va subiendo como Kukulcán en las escaleras, de forma que a mediodía, y espero que algún día vengan a verlo,
se ve el movimiento del sol sobre las escaleras. Eso es algo mágico, que queda perfectamente pues partida la escalera por el sol. Lo más bello de todo es que las noches de luna suceden lo mismo. Es lo que finalmente es el regalo de la sensación del espacio. Es una casa chica, es una casa sencilla, pero esos detalles, cada que veo esa luna subiendo las escaleras, porque además te ilumina todo, o sea, en la noche le digo a Rodrigo, aunque llegues cohete, tú tienes ¿no? Está prendida la luz. Entonces, esos detalles de sol y luna, sobre todo de la luz, es muy impresionante el asunto de la luna, hace que sea un espacio muy especial, además de quien lo diseñó y el cariño con el uno de los aspectos básicos que me solicitaron para las pláticas fue integrar los conceptos teóricos y su aplicación práctica, lo cual me parece muy importante, ya que considero que todos los arquitectos y los estudiantes debemos tener una sólida estructura teórica para entender la obra arquitectónica y más aún para diseñarla poniendo en práctica estos conceptos teóricos. El libro de Fernando Tudela, Conocimiento y Diseño, nos da una explicación muy sencilla y clara acerca de qué es la teoría, que como sabemos por definición, son los conceptos y las leyes que gobiernan determinada área de conocimiento. Él ponía un ejemplo en donde si una persona común y un astrónomo observan el cielo en una noche estrellada, aunque el cielo sea el mismo, ven cosas completamente diferentes. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia? La teoría que tiene este astrónomo para entender lo que sucede en ese momento en el firmamento. Entonces, vemos la importancia de abordar también los conceptos teóricos, aunque ahora lo haremos de la manera más sencilla. En mi casa me dijeron que no, que está muy denso, pero queremos insistir en su importancia, ya que se trata de una cátedra. Integramos también ejemplos que me pidieron que sean de mi obra. Casi todas son de la obra, pero tuve que poner otros ejemplos para complementarla y enriquecerla, para mostrar la aplicación de los conceptos abordados en ellos. La arquitectura debe de concebirse integralmente, entenderla desde las primeras concepciones hasta la vida del edificio. Todo ello es parte del proceso de diseño que no se puede desconectar, como ya vimos en el primer ejemplo. Quisiéramos detenernos un momento en ubicar el espacio arquitectónico en los componentes de la arquitectura y el proceso de diseño, para lo cual acudiremos en ayuda de un esquema del arquitecto Carlos González Lobo que nos explica la interrelación entre los distintos aspectos que participan en el proceso y puntualizar que el espacio, la forma y la secuencia espacial resultan ser la conclusión del proceso de diseño. En el esquema podemos observar el primer juego de parábola, intersección de parábolas, se refiere por un lado, en la parte superior, a las necesidades que se van resolviendo inicialmente en el programa arquitectónico y que finalmente se lograrán en el proyecto ejecutivo. En términos sencillos, podemos establecer la relación entre los metros cuadrados que representan las necesidades del proyecto y por el otro, el costo de esa superficie de acuerdo al sistema constructivo seleccionado, ¿no? Entonces, el programa se va moviendo, las necesidades se van moviendo en esa interacción de esas dos partes. Por otra parte, en la segunda sección, la intersección de las parábolas de la parte superior, se profundiza en los requerimientos funcionales que interactúan con los ambientales y del contexto. Muchas veces olvidamos que las necesidades tienen que estar ubicadas en un determinado contexto específico, en un terreno determinado, para permitir resolverlos de un modo específico. En la parte inferior, se refiere a la interacción entre los sistemas constructivos y los materiales empleados y su costo, también si son del dominio de la mano de obra existente. De tal modo que, como ya vimos, el sistema constructivo, una vez definido el sistema constructivo y determinado su costo por metro, se puede obtener la superficie que se puede construir. Del lado derecho, entonces, observamos, ya aparece ahora el espacio, está acá, que resulta de esta interacción,
pero todos estos se están moviendo continuamente. Está generado a partir de las necesidades derivadas del aspecto funcional, ambiental y contextual que van a manifestarse en la concepción que el arquitecto tiene de los espacios para resolver las necesidades que le dieron origen. En el extremo inferior, los elementos formales resultan del sistema constructivo y de los materiales seleccionados de acuerdo a los recursos disponibles. La interacción de estas dos partes en el primer extremo definen la expresión. Esta interacción continua expresada en parábolas va evolucionando en una espiral en las etapas de conceptualización, partido, proyecto y proyecto ejecutivo, haciéndose cada vez más definidas las soluciones planteadas en el proyecto. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que en arquitectura, nos dice también Mijares, las respuestas son múltiples, son muchos los aspectos que hay que resolver, aun cuando surgen siempre de atender las mismas preguntas, pero solo cuando logran responder a un tiempo a varias de estas mismas interrogantes resultan de interés, cuando con una solución resolvemos varias cosas. Y vale la pena demorarse en ello. El problema es que no había espacio para ello y se entra en contradicción entre lo que permite el terreno y lo que quiere el usuario. Entonces me di cuenta que existía esta bodega, ¿no?, en el sitio, y sugerí demoler los muros, demoler los muros para alojar parte de la piscina en ese sitio y solucionarla rodeada de plantas, manteniendo la sensación de área verde que se tenía. Aquí se procuró darle mayor profundidad al espacio, es decir, aumentar su profundidad virtual. Quisiera aclarar que pienso que la dimensión real en la arquitectura paradójicamente es la virtual. ¿Se entendió? Lo que ves se ve más grande, es más grande. O sea, desmonté un flexómetro para poderlo checar, ¿no? Para lograr esto se diseñó la figura de la piscina con una ligera inclinación en forma trapezoidal hacia el fondo. Por otra parte, en los muros que delimitan la bodega, se escalonaron unos arcos, aquí, que casi no se ve, para que también la fuga en este sentido se profundizara. Que al ir bajando gradualmente aumentara la profundidad visual. En el remate pusimos una celosía, aquí están los 3 arcos, para generar un contraste de luz y sombra que también aumentara la profundidad del espacio. Este es el resultado, ¿no? Aquí también, mi esposa decía, oye, pues es que esto es neocolonial, ¿por qué lo vas a poner? Pues es que es la fecha. Y uno tiene que adaptarse, saber emplear distintos lenguajes para adaptarse al proyecto que está trabajando, ¿no? Ahora sí vamos a entrar ya a la cátedra. El objetivo es abrir el panorama sobre los medios para poder trabajar el espacio arquitectónico con el propósito de mejorar la experiencia espacial a través de la vivencia del mismo. De lo que va a tratar la plática es, vamos a tener las definiciones del espacio arquitectónico, vamos a definir sus características, vamos a estructurar estas distintas características, planteando también unos apuntes sobre un método para el análisis arquitectónico, ¿no? Después vamos a ir incluyendo los sentidos que normalmente no se usan en el espacio. Vamos a tener un breve receso para hacer algo y cambiar el PowerPoint al otro que pesaba mucho. Y después una cuarta en donde se da la interrelación de los sentidos para percibir más adecuadamente el espacio. Y finalmente sacaremos algunas conclusiones. Iniciaremos planteando una serie de definiciones del espacio que las vamos a ir desarrollando de manera cronológica a partir de los años 60 y 70. Estas primeras se centran en el espacio y la forma. No aparece mucho lo que nosotros sentimos todavía.
Privilegiando el aspecto visual, por el momento vamos a considerar esta primera situación que evolucionará con el tiempo. No solo el libro ese que dije definía el espacio como lo más importante, aquí dice Villagrán, la habitabilidad de la espacialidad arquitectónica es una finalidad esencial del arte arquitectónico. Más adelante define el espacio como parte no sólida de las paredes, y lo que está en medio de las paredes es el espacio. Que media entre los cuerpos, lapso vacío entre las cosas, que especifica que deban de ser habitables. Yo me puedo poner debajo de la silla y hay un espacio, pero no es habitable. Se consideran espacios arquitectónicos tanto los interiores como los exteriores siempre que estén diseñados para la realización de alguna actividad. Otros autores como Le Corbusier entienden el espacio como el vacío o sustancia transparente que permite ver los sólidos orquestados en una secuencia. Ya nos parece que de aquí salió la plática, ¿no? O sea, ya está ligando el espacio con la secuencia. Por su parte, Enrico Tedeschi definió el espacio arquitectónico así: indica el carácter formal del volumen atmosférico, físico limitado por elementos construidos o elementos naturales, en el cual puede entrar y moverse el observador. La cultura arquitectónica de aquel momento privilegiaba el sentido de la vista sobre todos los demás, por lo que lo más importante era la forma que define el espacio. Por tanto, el vacío quedaba relegado a un segundo término y tenía un menor peso en los análisis y diseños arquitectónicos. Voy a poner otro ejemplo pequeño, ¿no? En este caso, partimos del cambio de las necesidades de un proyecto para un cuarto que formaba parte de la sacristía del Templo de María de Guadalupe en la Emiliano Zapata Norte, para convertirla en capilla del Santísimo. Un cuarto normal, 4x4, ¿no? ¿Cómo le haces para convertirlo en una capilla del Santísimo, donde se guardan las hostias? No había renders, croquis rápido, ¿no? Para sacar la idea que tienes de la cabeza y plasmarla en la idea, ¿no? ¿Cuál era la idea? Meter luz, cerrar las ventanas que habían, pintar de otra forma el espacio y centrar en lo importante la visual. Ahora podemos ver cómo, manteniendo la misma forma, no se ha cambiado la forma, se modificó drásticamente el espacio original con un mínimo de intervenciones. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo influyeron estos cambios en el espacio resultante de acuerdo a su nueva función? ¿Qué opinan? ¿Ustedes cambió? Gracias. ¿Saben qué es esto? Lámina de oro. Son unas hojitas que se pegan a la madera, ¿no? Directamente influenciadas por Barragán. Para poder explicar este cambio, necesitamos del estudio de la teoría, que son los lentes que nos van a permitir entender lo que sucedió en el espacio y no solamente sentirlo, o no solamente hacer, me gustó, pero gracias también. De eso se trata la plática. Muchas veces se piensa que este vacío, que no se puede ver, tampoco se puede sentir fácilmente. O si se pudiese sentir, requeriría de un entrenamiento particular propio de especialistas. Para demostrar que cualquier persona puede sentir el espacio, nos apoyaremos en las experiencias negativas de índole patológica
como en el caso de la claustrofobia, que puede producirse cuando se viaja en avión, en el que una persona padece angustia y en algunos casos puede llegar a ser insoportable, que hace que no pueda tener trayectos muy largos porque no soporta estar en el avión. Entonces, esta sensación oprimente es tan real que cualquier persona la puede experimentar. Lo importante es señalar que en el caso que estamos tratando, a la persona que está experimentando la claustrofobia, nadie la está tocando. Es precisamente ese espacio vacío el que genera esta reacción. Situación semejante se produce en el vértigo, ¿no? O sea, cuando te asomas al precipicio, ¿no? Y aquí vamos a ver a Chaplin bailando en patines, asomándose a este vacío, ¿no? Que te produce ese vértigo, aunque sea un truco cinematográfico, ¿no? Lo importante es que cualquier persona se acerca y siente el vértigo. Eso es el espacio. Vimos en la bibliografía, dentro del campo de la psicología podemos encontrar aspectos vinculados a las percepciones, que son las fobias espaciales. Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno en el que influyen en gran medida los parámetros arquitectónicos y del diseño interior, siguen siendo problemas estudiados desde el punto de vista psicológico y pocas veces se tiene en cuenta en los estudios de la disciplina arquitectónica, que es de donde deberían estar. Ahora bien, si analizamos la situación desde el punto de vista opuesto, no necesariamente tiene que ser, pero algo así, parece mejor que esto, ¿no? Quiere decir que sí es posible que la vivencia del espacio produzca diversas emociones positivas que serían precisamente el objeto final del trabajo del arquitecto. Este es el planteamiento principal que sostiene la plática. El espacio se puede sentir y forma parte de las experiencias vitales del ser humano. Por lo tanto, al ser parte esencial de la arquitectura, debemos de profundizar en su conocimiento para lograr mejores diseños. Las siguientes definiciones las consideramos más completas, ya que involucran una participación mayor de los sentidos, además de la vista, enfatizando en cómo el vacío en realidad está lleno, entre comillas, de elementos no visibles que corresponden a los sentidos del tacto, el oído, el olfato gusto, que al tenerlos en cuenta nos permiten tener una comprensión más completa del fenómeno del espacio. Sumter nos dice, la atmósfera habla de una sensibilidad emocional, una percepción que captamos en una forma extremadamente rápida. Se produce cuando entro a un edificio, veo un espacio y percibo una atmósfera y en décimas de segundo tengo la sensación de lo que es, si me gusta o no me gusta, rapidísimo. La palabra atmósfera remite directamente al aire que lo llena, ese vacío que estamos diciendo. En el caso de Sumter hace énfasis en que ese aire denso que se ve, porque a veces tiene esa atmósfera que tiene algunas otras cosas como un humito, niebla y demás, se puede ver y se puede pintar y que oculta en cierto modo sus límites sólidos fundiéndose con ellos. Por ello remite también a algo más que nos penetra, lo respiramos y que tocamos, o más bien nos toca, algo que impregna y unifica las diferentes sensaciones que despierta en nosotros y las emociones que éstas nos producen. Vacío y lleno se integran en una materia intermedia que, ayudada por la luz, afecta todo nuestro ser y nos liga al entorno, incluso trascendiéndolo. Esto es lo que queremos señalar como espacio. En este sencillo párrafo podemos ver una poderosa síntesis de todo lo que quisiéramos explicar en esta cátedra. La unificación de espacio y forma, la participación del usuario en cómo el espacio nos penetra y nos toca, y lo más importante, destacar las emociones que nos produce cuando se dan las condiciones para ello. En la segunda parte del párrafo destaca esa materia intermedia que, ayudada por la luz, afecta todo nuestro ser, nos liga al entorno y puede trascenderlo, con experiencias vitales que conforman nuestra identidad,
como veremos más adelante. Una percepción instantánea, unas décimas de segundo nos bastan a esa primera impresión despertada por la magia de lo real que tenemos presente y que ella nos suscita dado el estado de ánimo que en ese momento tengamos. Algo que viene provocado a la vez por el edificio o ámbito arquitectónico y por nuestra sensibilidad emocional, lo que hace que esa arquitectura nos conmueva. Sí se puede. Aquí se plantean las dos direcciones simultáneas en las que se da la relación con el espacio, tanto por el edificio como por nuestra sensibilidad emocional. Por otra parte, nos hace énfasis en la propuesta de que la arquitectura nos conmueva, algo que vimos en la explicación de la doctora Gina Viramontes comentando que experimenta su casa, llegando a emocionarse algunas veces hasta las lágrimas, ¿no? Dentro de este mismo enfoque encontramos también a Juhani Pallasmaa, que dice, la arquitectura es una experiencia sinestésica, te puedes mover, corporal, que necesariamente implica el intercambio. Cada vez que entro al espacio, inmediatamente el espacio entra en mí. La arquitectura es un intercambio. No estoy mirando la arquitectura, sino que encuentro la arquitectura en mí. Por eso es difícil captarla en fotografías. Las últimas definiciones que hemos comentado están vinculadas a la postura filosófica de la fenomenología. Esta es una corriente que privilegia la experiencia, que se define como el estudio de los fenómenos o de lo que aparece. Se centra en la experiencia vivida de los seres humanos como fuente de todo significado y valor. Se aleja del conocimiento del objeto por la mente, debiendo estar ligado a una experiencia sensorial completa. De lo anteriormente expuesto, queremos recapitular algunos conceptos para tenerlos presentes a lo largo de la plática, las cuales le dan sentido a la misma. Son tres los elementos principales que participan en la definición del espacio arquitectónico. Ya vimos los elementos que lo delimitan, la forma, el espacio vacío, volumen atmosférico físico, esta sustancia, no sé qué, pero que en realidad está lleno de estímulos no visuales que tenemos que entender para poderlos manejar. Y precisamente los sentidos mediante los cuales el hombre percibe el espacio, teniendo presente esta actividad, la actividad para la cual se diseña el espacio. No es así nada más, ¿no? Sino que todo espacio tiene una función y esa es la que tú tienes que percibir y desarrollar. Este es el convento, una parte del claustro del convento de Maní, que me gusta para señalar esta idea de espacio. Aquí casi se ve la atmósfera, ¿no? Este esquema pretende establecer esta interrelación espacio-forma, actividad, percepción. Y el centro es el ser humano. Pero ¿cómo explicar estas relaciones complejas? Todo este rollo. La manera que abordaremos este tema es dividiéndolas, iniciando con el estudio de todos los componentes de la forma y después del espacio. Posteriormente incluiremos los sentidos que tienen que ver con la percepción del vacío y finalmente abordaremos las capacidades del hombre que conjugan todos los sentidos, es decir, la orientación, el equilibrio, la gravedad, o sea, la fuerza de gravedad y las esferas que envuelven al hombre. Existe una relación permanente entre forma y espacio o espacio y forma, cuyo resultado será el espacio arquitectónico. Muchos autores coinciden en que se da esta interrelación y ahorita vemos el caso de Francis Chin, que también nos presenta el problema de la representación del espacio. Muchas veces es muy complicado representar ese vacío, ¿cómo lo representamos? Entonces, Chin nos hace que cuando ponemos una planta, un pedazo de planta arquitectónica, sin señalar, recalcar algo, pues están juntos, espacio y forma, pero no se logra definir bien. Esto es lo que normalmente se hace. Se define la forma y lo que queda es el vacío, es el espacio. O en este caso es lo contrario, ¿no? ¿Qué pasaría si lo que recalcamos
es el vacío y dejamos en blanco la forma. Vamos a ver después lo que hemos trabajado con esto. Chin, por su parte, nos explica las cualidades de la forma en una edición bastante antigua de su libro, ¿no? Entonces aquí vemos las propiedades de la forma y las cualidades del espacio. No estamos totalmente de acuerdo en esta división, porque aquí pone cualidades del espacio, la forma, la figura, su configuración, pero creo que esta manera de desglosar las características pues resulta interesante para facilitar su análisis. Las cualidades óptico-ápticas se explican desde Villagrán y también están tratados por Tedeschi. Me parece más clara la exposición de Villagrán con algunas definiciones muy precisas a las cuales les haremos algunas observaciones. Él puntualiza: estas cualidades constituyen otros tantos medios que las arquitecturas de todos los tiempos han manejado con diversa entonación para hacer que de los espacios positivo lenguaje poético. Entonces, pues para facilitar, Villagrán pone 4 cualidades formales plásticas. Aquí también a Villagrán le gustaba poner palabras muy rimbombantes: mórfica, métrica, cromática, áptica. Para ponerlas en español: figura, dimensión, color y lo táctil, para que no nos enredemos. Y por otro lado, o sea, esta figura tiene unos ejes que están moviéndose en el espacio. La métrica tiene, o la proporción, tiene una relación con la escala. La luz el color va a definir una luz dentro del espacio. Y lo áptico es la combinación de lo que ves y lo que tocas. Te da una sensación. Al final de cuentas, nosotros en la siguiente, este es un cuadro que hicimos para una plática que lo hice ayudado por Juan Carlos, ¿no? La forma, la mórfica, o sea, toda la forma está compuesta por la figura en su aspecto más básico, más abstracto. Esas figuras generan directrices y generatrices que tienen un impacto en el observador. O sea, este espacio, por su forma, tiene una directriz en este sentido, ¿no?, que orienta hacia el presidio, otra que está definida por el mezanino. Son sus directrices generales, ¿no? La percepción de la escala, esta relación entre el hombre, que es la relación del hombre con el espacio, va a estar presente básicamente en todas las partes, ¿no? Es como nosotros percibimos cada modificación que se tiene en el proyecto, ¿no? Consideramos la proporción como la relación de las distintas partes que componen la forma, mientras que la escala es un elemento completamente distinto que tiene que ver con la relación del hombre con el espacio. Un aspecto relevante en la proporción es el uso de los trazos reguladores para afinar las propuestas que tienen que ver con la forma arquitectónica, destacando la proporción áurea, generalmente asociada con las relaciones que producen belleza en los elementos, ¿no?, cosa que se ha utilizado muchos años, ¿no? Sin embargo, pensamos que la percepción de la belleza no solamente es un aspecto de la proporción, sino es una captación integral por varios sentidos. En el caso de la cromática o color y áptica o textura, se consideran cualidades de la forma. Por otra parte, la percepción que se tiene de estos dos elementos puede modificar las condiciones del espacio. Aquí también consideramos su efecto en la escala, es decir, su relación con el hombre. Queremos puntualizar que consideramos que la relación con la escala está presente en las 4 cualidades óptico-ápticas de la forma. En estos dibujos se puede observar 2 aspectos de la métrica, o sea, la proporción y la escala. Aquí vemos a la escala, este es el espacio, y vamos a ver cómo se va a modificar el objeto expuesto
con las dimensiones de sus delimitantes. O sea, en primer lugar, la proporción del objeto expuesto con las delimitantes y por otra parte, la permanente relación de la escala, ya que los delimitantes se mantuvieron iguales, ¿no? O sea, aquí lo que cambia es la proporción y el efecto también que tiene en el usuario, aunque el espacio es el mismo. En este caso, esta elipse nos muestra el campo visual que tiene el hombre y destacar que, eh, que desde el plano vertical es mayor el ángulo de percepción hacia abajo que hacia arriba. Es decir, nos fijamos más en los pisos como una medida de protección. Así está diseñado el ángulo visual, según Jean Cousin, que es el autor de este. Pasamos a la exploración de los elementos que conforman el espacio, iniciando con la definición de Carlos Mijares. La materia de la arquitectura es el espacio, como para el lenguaje y la música es el sonido. Para que el sonido se produzca, requiere de instrumentos. En arquitectura, los instrumentos son los volúmenes, los elementos sólidos, las formas construidas, que son también límites y obstáculos físicos. Es por medio de los elementos limitantes que se genera el espacio. Pero es necesario crear cada vez los instrumentos que lo producen. Cada vez que hacemos una obra, se generan ese instrumento que va a producir el espacio, a diferencia de la música, que los instrumentos están diseñados a menos que se cambie el instrumento. Los elementos formales van adoptando distintas configuraciones que generan determinados espacios. Estas variantes pueden irse agrupando en distintas familias. Finalmente, al emplear los seleccionados, estos tendrán además de su correspondencia con el uso, un determinado lenguaje que los relacione entre sí, dándole coherencia al proyecto resultante. Por ejemplo, si levantamos un talud, separamos el espacio general del espacio que está acá. No sé dónde está el talud solito, ¿no? Un muro en el extremo de ese talud genera un espacio hacia el frente de él que lo protege. Y así podríamos seguir desglosando el efecto que la forma produce en el espacio. Sobre este tema, Carlos Mijares dio un muy interesante curso en la Universidad Marista, donde desglosaba una serie de ejercicios para demostrar cómo estos elementos iban conformando determinados espacios que se pueden convertir en un vocabulario muy útil para los estudiantes en los primeros años de la carrera, para educar los sentidos, para mejorar la percepción de los espacios y aplicarlos a través de toda su vida profesional. Entonces, los instrumentos básicos de la forma son las plataformas, los muros, las cubiertas, las columnas, etc. Mijares sobre esto hace preguntas. ¿Cuáles son los modos de construir esos elementos? Lo vimos un poco arriba. ¿Cuáles son las maneras de generar el espacio ese? ¿Cómo se construye los elementos físicos y después cómo producen ese espacio como resultante? ¿Cómo son los instrumentos generadores de los espacios? El lenguaje espacial de la arquitectura puede ser útil para argumentar sobre un proyecto. Por ejemplo, ¿quién sabe manejar todos esos medios de expresión reflejados en sus proyectos, ¿no? Uno va aprendiendo toda la vida a hacerlo. ¿Cómo salir de las modas, ¿no? Muchas veces hacemos las cosas porque están de moda, pero no tenemos la libertad crítica para asumir por qué estamos generando determinado espacio, sino simplemente porque está de moda. ¿Qué pasaría si se pudiera hacer una crítica a la arquitectura de manera más sólida y razonada? ¿Qué pasaría si se tuviera una retroalimentación clara y explícita de los resultados de un taller de proyectos, de un concurso profesional, que en algunos casos sí se hace, o de la Bienal, que justificara por qué se otorga un premio a un determinado proyecto? A relajar un poco, puse esta caricatura que viene en el Facebook de Mauricio Militerán, también miembro de esta primera generación, donde vemos el obsesivo manejo en la textura de elementos reticulados, ¿no? Todos cuadrados, ¿no? Y obviamente, pues, el niño hace un dibujo curvo, ¿no? Y pues,
Pero acá lo importante es cómo a veces la enseñanza de la arquitectura le dice al niño arquitecto, no. Y el niño arquitecto quiere hacer otra cosa. Hay que empezar a pensar desde el principio para tener el criterio suficiente para defender sus propias propuestas. Ahora estamos en esta segunda relación integrando al binomio de la forma y el espacio la percepción que el usuario hace a través de los sentidos. Presentamos una tabla simplificada de estos tres componentes, ¿no? Entonces teníamos estas características y su impacto también en el espacio. Entonces, pues esto se percibe por la vista. Aquí está la relación de estas cosas, ¿no? Vamos a usar un ejemplo que nos servirá para varios objetivos. Por un lado, iremos explicando los distintos conceptos que integran las 4 cualidades formales plásticas que se han señalado hasta ahora, y por otra parte, nos servirá también para ir adentrándonos en los apuntes de un método de análisis del espacio que realizamos para las clases de teoría que yo impartía, ¿no? El ejercicio que se presentará es el análisis de una obra, pero también puede utilizarse para el diseño. En la parte del análisis se están deduciendo los criterios utilizados por el arquitecto. El que vamos a poner pues, es de Toro González León, no decía esto es lo que hice, sino yo deduje estos criterios. Al final de la plática, en la última parte, pondremos un ejemplo diseñado por nosotros, explicado con este mismo método. El método tiene 3 partes. Así, primero es cómo es el proyecto en general, sus características. La segunda parte es el análisis particular del espacio, de un espacio, el principal. Y segundo, pues es su evaluación. La propuesta del análisis sigue en términos generales el criterio usado por otros autores como Baker y Clark and Pause, que abarca desde los planteamientos más abstractos de la forma básica hasta llegar a los elementos de mayor detalle. Los apuntes que se presentan pretenden llevar un orden que está establecido por el desarrollo del análisis de cada uno de los componentes de las cualidades óptico-ápticas de la forma, siguiendo un proceso de abstracción desde las formas básicas del espacio mediante croquis en perspectiva que permitan identificar cómo impactan estas cualidades en el diseño. Este proceso tiene la finalidad de superar la simple descripción, procurando avanzar a una explicación que facilite su evaluación, pretendiendo superar el clásico, pues, ¿por qué hiciste esto? Pues porque así me salió. O la del maestro, que generalmente usamos en la clase del taller, búscale, porque todavía no está bien, pero no le decimos cómo, ¿no? Es pertinente aclarar que son muy importantes los aspectos intuitivos que intervienen en el proceso de diseño, que sirven para elaborar las diversas alternativas hasta señalar la más adecuada. No todo es explicable. Siempre hay un espacio para la imaginación, para la intuición, ¿no? Hay arquitectos tremendamente intuitivos que no necesitan de ninguna de todas estas teorías para hacer un buen proyecto. Sin embargo, me pidió una cátedra y aquí está. Pero hago esa aclaración. Entonces, pues, digamos, aquí está todo el desglose, ¿no? No lo voy a explicar. La idea era desarrollar todo el método, pero lo vamos a explicar a través del ejemplo. Entonces nos vamos al parador turístico. Análisis general. El parador turístico es un sitio para brindar servicios a los turistas antes y después de su acceso a la zona arqueológica. El proyecto está constituido básicamente por 3 secciones: el parador, el andador de aproximación al castillo, los espacios para la venta de artesanías que se agregó posteriormente. La interpretación que suponemos Teodoro González de León hace del espacio principal del parador es generar un corredor vestíbulo amplio que enfoca la visual hacia el castillo, estableciendo una clara relación entre el parador y el sitio arqueológico.
Finalmente, lo que intenta hacer es abrir un cuestionado cono visual, pues se rasuró un cacho de la zona arqueológica para poder ver el castillo, para poder percibir de costado el castillo de Chichén, considerando el principal atractivo de la zona arqueológica. Para lograr esta solución, desplanta el proyecto en una plataforma irregular, rodeada de taludes, donde sitúa precisamente el corredor vestíbulo, casi al centro, ubicando hacia su izquierda la venta de artesanías, auditorio y museo del sitio, y del lado derecho la taquilla, un patio central, la cafetería y los servicios sanitarios. El edificio se dispone ortogonal al castillo. Sin embargo, la visual, lo que genera una disposición especial del edificio, ya que tiene la intención de observar el castillo en forma diagonal, no de frente, ver la volumetría, lo que genera una inclinación del pasillo principal, que produce un eje que se convierte en el principal de la composición del proyecto. A su vez, el acceso principal del parador se hace de costado. Vamos a entrar, o sea, el corredor está en este sentido y el acceso está en este. También esto lo vamos a ver en la secuencia espacial, ¿no? Como entras, rebotas y das la vuelta. Teniendo como remate desde el estacionamiento un gran marco que tiene inscrito la silueta de un arco maya, jerarquizando con total claridad el acceso principal. Este elemento destaca por su mayor altura y a los lados se disponen dos volúmenes donde se aloja el resto del programa que rematan en taludes. El lenguaje formal elegido por el arquitecto es desarrollar el proyecto con base en un gran volumen masivo, predominantemente cerrado, enfatizando únicamente el acceso principal. Esta característica se complementa con las texturas rugosas que acentúan los claroscuros, realzando la pesantez visual del edificio. Lenguaje semejante lo había utilizado el arquitecto en otros de sus edificios. Pero en cierto sentido, la selección del lenguaje también representa cierta reinterpretación o ajuste a la arquitectura maya por el uso de taludes y por la inclusión de planos inclinados en dos de sus fachadas, además de la reinterpretación del arco falso en su acceso principal. La composición parte de este eje principal y todo el desarrollo de los espacios complementarios se trabajan con ejes ortogonales. Eso destaca ese elemento. Entonces, pues ya aquí tenemos esta idea de la delimitación gráfica, que siempre es ese problema de cómo representar el vacío, ¿no? Nosotros decíamos en un principio, es como si inflaras un globo muy, muy grande, ¿no? Que al irse inflando choca con determinados limitantes y va adoptando una suerte de esfera, una suerte de burbuja. Entonces, esas burbujas las fuimos representando con esta técnica del puntillismo, ¿no? Que está acá, ¿no? Debido a su naturaleza como algo no visible, entrañan dificultades para traducirse a un lenguaje gráfico. Nosotros hemos ensayado diversas técnicas para su representación. Si lo vemos en planta, una de las técnicas es el puntillismo con el propósito de representar las burbujas de los espacios que lo conforman. Otra forma de representación son los isométricos para incluir alturas. Con esta técnica hemos utilizado distintos colores para señalar los espacios que conforman un edificio y otras más que vamos a ver más adelante. Cada vez torturo a la persona que esté trabajando en la oficina para tratar de representar eso que no se puede, que no es tan fácil, ¿no? No hay muchos trabajos, o no conozco trabajos que muestren esta representación del espacio. Existen otros criterios de representación en el espacio, sin embargo, a veces este trabajo, hay que aclarar, se realiza mentalmente en los procesos muy iniciales de la conceptualización del proyecto y no se llega a graficar. Sin embargo, en este caso quisimos mostrarlo como un ejemplo explicativo y también emplear la técnica del puntillismo. Posteriormente, la técnica de análisis del espacio será en perspectiva. En este sentido, queremos destacar su importancia desde el inicio del proyecto, cuando se empiezan a desarrollar las perspectivas para entender mejor qué es lo que está uno proponiendo y qué se va a ir, que se va a ir desarrollando. Es decir, la perspectiva no es el resultado final, sino es el medio para el cual se va a llegar a la solución.
A mí a veces me asombraba que llegabas con un alumno que estaba a 3/4 de la carrera y le dices, es que yo no sé hacer perspectivas. Ay, brother, pues está difícil porque yo tengo que corregirte en perspectiva y si no sabes hacerlo, pues tienes que aprender, ¿no? Es muy importante, creo, eso. Entramos ya al análisis detallado. La figura básica de este espacio es un paralelepípedo rectángulo muy alargado que enfoca hacia el castillo de Chichén, teniéndolo como remate. Aquí lo hicimos en la gráfica, en las fotos, que ya están muy antiguas, no se nota mucho, pero este es el castillo. Y bueno, está crecida la fronda, porque los árboles no creen en los arquitectos y hacen lo que les parezca, ¿no? Entonces invadieron su cono visual, ¿no? Esta figura geométrica tiene implícito un eje principal que en este caso coincide, como hemos visto, con el principal de la composición de todo el proyecto, resultando también, por otra parte, simétrico. Proporción, métrica proporción. En esta sección se analizan las proporciones entre las partes que componen el edificio. Pues, es que todavía no importa. La forma básica tiene una proporción y además da una sensación de escala. Aquí es necesario establecer la relación entre las dimensiones requeridas según la actividad, tomando en cuenta también el dimensionamiento que tiene que ser espacial, incluir también la altura. En este caso podemos decir que en la escala de un edificio tiene una escala intermedia y para el uso que está destinado se considera inicialmente apropiada su altura. Hay que revisar el cumplimiento de las normas, así como también la experiencia del proyecto para no guiarse solo de las normas porque me dicen que tiene que ser así, sino también aplicarlas para ver qué es lo que se produce, ¿no? Y a veces la ayuda de la experiencia es importante. En este caso podemos decir, aquí ya está, métrica. Para el estudio de la proporción señalamos la subdivisión que se produce entre los distintos delimitantes. O sea, ya esta pared la dividimos en dos, las paredes que flanquean el corredor. Empezamos con la división entre las traves estructurales y los vacíos para tener acceso a las otras secciones del proyecto. Aquí la propuesta del túnel para ver el castillo se empieza a distorsionar, ya que la gran apertura hacia el patio compite con la visual del espacio, del castillo. O sea, uno tiene un objetivo, una idea del espacio, ¿no? Y en este caso, pues empezó a irse del lado. Por otra parte, las grandes traves horizontales que soportan el techo bajan un poco la percepción de escala, debido a que acentúan las líneas horizontales que bajan un poco la percepción de la escala, formando lo que denominamos líneas direccionales. Este aspecto lo vamos a usar para analizar cómo se puede alargar o reducir el tamaño virtual de un espacio, ¿no? En la ropa, usted lo sabe, si te pones una cosa de rayas horizontales, achaparra, si te pones líneas verticales, pues alarga, ¿no? Las mujeres lo saben muy bien. Al incluir las columnas que soportan la trave, la visión hacia el patio se cierra nuevamente, acentuando la direccional hacia el túnel, restituyendo el propósito inicial. Por otra parte, las columnas que aparecen aumentan la escala del espacio, ya que generan líneas direccionales verticales. Si observamos específicamente la robustez de las columnas, el criterio de masividad del proyecto se refuerza con estos elementos. Esto se deriva de la proporción entre su diámetro y su altura. Además, además de esta relación, la sección que corresponde a las columnas con la trave, además está la relación que tienen estas columnas con la trave superior. En este caso, la cualidad vertical de las columnas aumenta la sensación de escala. La disposición del intercolumnio, o sea, la separación de las columnas, produce un ritmo uniforme, pausado, que responde a la solución estructural. ¿Por qué están las columnas acá? Porque son las que cargan la estructura. Al perforar las traves superiores para alojar vanos cuadrados, se aligera la pesantez percibida en los esquemas anteriores. A su vez, se establece un contraste
con el ritmo de las columnas por su ubicación alternada entre el claro de ellas, que sonaría abajo, ¿no? Si le pudiéramos poner al sonido, tum, 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 tin, 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 tin. O sea, estableciendo un contraste entre la solidez de las columnas y la ligereza de los vanos, ¿no? Esta pesantez que se sentía en todo el túnel se aligera con un simple detalle, ¿no? El mobiliario compuesto por sencillas bancas dispuestas junto a las columnas baja también la escala. Generalmente, para el análisis de la áptica, la textura y demás, hacemos comparaciones entre los elementos con textura y sin ella, pudiendo detectar más fácilmente el efecto que se produce, ¿no? ¿Qué pasaría si entonces el techo fuera blanco? De acuerdo al lenguaje empleado, utiliza una textura muy rugosa que corresponde al concreto cincelado, que acentúa lo masivo, aumentando la escala de todos los elementos que conforman el proyecto. En el caso de los pavimentos, se utilizaron de cerámica con una textura opaca que se vinculan con las demás del edificio, minimizando su impacto. Queremos señalar que la colocación del piso en retícula diagonal o en plumilla, como dicen los albañiles, ¿no? O sea, es esta disposición del piso, ¿no? Estos cuadritos del piso, ¿no? Esto genera estas líneas direccionales en este sentido y en este otro, ¿no? Que no están siguiendo al eje, sino que empiezan entonces a señalar los accesos a ambas partes del túnel, lo que atenúa la direccionalidad del túnel y empieza a marcar líneas direccionales hacia las dos partes que flanquean el corredor. El formato pequeño del piso baja también la escala. El azul intenso que abarca las traves y el plafón, por su poca refracción de luz, oscurece el ambiente y consecuentemente baja la escala y produce una sensación de cierta frescura en el sitio y contrasta con la luminosidad del castillo. En las paredes y columnas se utiliza el color blanco, aumentando su presencia. El color rojo del piso quemado le resta importancia y acentúa la vista hacia el castillo. La atmósfera se empieza a conformar. El corredor lo piensa, suponemos el arquitecto, como si fuera un espacio relativamente oscuro que descanse la vista y el cuerpo de los usuarios. Al final de toda esta sección podemos hacer una evaluación del conjunto a partir del conocimiento a detalle obtenido del espacio. Esto significa establecer una relación entre el uso que tiene el espacio y la solución planteada del arquitecto. Creo que está bastante bien. En esta tabla intentamos incorporar los elementos de las últimas definiciones que tienen una comprensión más completa del concepto del espacio, incluyendo todo lo no visible, particularmente lo relativo al impacto del espacio en los sentidos relativos al oído y al olfato, que son estos que están acá, ¿no? El sentido del gusto no es fácilmente ubicable en términos arquitectónicos, ya que no probamos o desgustamos la arquitectura. En el lenguaje común se hace referencia al sentido del gusto relacionado con la belleza. Sin embargo, como dijimos hace un rato, esta cualidad no es referida a un sentido exclusivamente, sino está en la conjunción de varios, particularmente lo relativo a las proporciones que ya señalamos. En general, los proyectos que comúnmente se desarrollan se destacan los aspectos relativos a la figura y a la métrica, mientras que la áptica, las texturas y los colores refuerzan a las dos primeras. No son muchos los proyectos en donde el protagonismo del sonido o del olfato rige sus cualidades. Sin embargo, no quiere decir que no pueda lograrse. Por tanto, se abre un filón de posibilidades muy amplio para utilizarlos en los proyectos que ahora exploraremos con mayor detalle. En este apartado trataremos de comentar cómo puede participar el sonido dentro del espacio arquitectónico como elemento de diseño. Aquí resulta importante destacar
el trabajo de la tesis doctoral del maestro de la escuela, Arturo Campos, que estaba acá. Muchas gracias. En Voces de Gaudí, el libro que salió de esa tesis, en la que nos explica cómo el arquitecto catalán utilizó el sonido para, por ejemplo, enmascarar ruidos exteriores molestos que había en la calle. Construyó unas fuentes que enmascaran ese sonido, utilizando de manera consciente el sonido como parte del diseño arquitectónico. Arturo nos dice, profesionalmente Gaudí crea una arquitectura que se comporta como un ser vivo. Suena y su voz se escucha tanto que cada día sus edificios llevan al contemplarlos de una época y otra, pasado, presente y futuro, imaginación y realidad, voces existentes y sugerentes que se escuchan por encima de todo, recalcando el sentido del oído en el diseño, en sus diseños. En nuestro caso, muy distante del anterior, lo que hemos procurado hacer es trabajar la transmisión del sonido apropiadamente dentro del espacio. Tal vez sea por mi potente voz, que no se proyecta mucho, y también por el oído, que tampoco es el mismo de un joven. Por ello soy más sensible a los problemas acústicos. Me resulta desagradable estar en un espacio en donde rebota mucho el sonido, lo cual lo hace muy incómodo. Hemos experimentado en primera instancia cómo los plafones pueden adoptar formas que al mismo tiempo que resultan apropiadas a la acústica, lo son también para el espacio. Por otra parte, hemos ensayado las propiedades acústicas de los materiales que pueden reflejar o absorber el sonido, utilizándolos para mejorar las condiciones que proporciona la mórfica adoptada, la forma adoptada. Muchas de estas cosas, lo que yo sé, se lo debo a Arturo, ¿no? Como un alumno después enseña al maestro, ¿no? Esta creo que es la riqueza que tiene esta facultad. Muchas veces las salas de juntas que tienen figuras geométricas simples producen mucha reverberación del sonido. Entonces la idea fue generar estos plafones que permitieran que las personas se puedan comunicar fácilmente. Si se logra hacer una integración con el diseño de conjunto, no solo se consigue una buena calidad sonora, sino también plástica. De tal modo que, por ejemplo, un elemento arquitectónico sirve para solucionar varios aspectos del diseño, haciendo que la propuesta sea más potente. En este caso, el sitio aún no está concluido. Pienso que por exceso de recursos, como lo vimos ayer, lo que dijo Cardeña, lo que permite hacer una comparación con el proyecto y ver cómo le hacen falta las texturas y colores para conformar realmente la atmósfera diseñada, ¿no? El ejemplo era más para las otras cualidades, pero ahorita lo pusimos por el diseño de los plafones, ¿no? Situación similar se presenta en este auditorio, ¿no? Donde aún no tienen los muros el recubrimiento de alfombra que propusimos para contrastar esto, ¿no? Ahorita ya pintaron de otro color esto, ¿no? Antes era como amarillo, naranja, y ya lo pusieron de otro color, que bueno, tiene variación. En el Museo Judío, en Berlín, de Daniel Liebenstein, introduce el sonido como elemento de diseño para enfatizar, según lo que pude experimentar, la angustia que sentía la población judía durante la Segunda Guerra Mundial. En uno de sus patios centrales pone como piso una gran cantidad de pequeñas ruedas metálicas con la forma de caras de niños, que al caminar sobre de ellas producen un sonido sobrecogedor que se va desplazando en todo el museo y que se va intensificando a medida que uno se va acercando a ese patio, que también al tener una figura irregular provoca reverberación de sonido que se incrementa por la triple altura. Este es un caso inverso. Es difícil verlo en una foto, ¿no?
Sin duda, la experiencia sensorial no está completa si no consideramos los olores del espacio, que se pueden originar tanto por los materiales de construcción como también por los elementos adicionados al espacio, como muebles, maceteros, jardines, que intensifican la percepción de este sentido, más aún cuando se combinan con las demás sensaciones táctiles y visuales. En la clínica Mérida siempre me llamó la atención que cuando uno entraba a la clínica no se percibía el olor típico de los hospitales que hace que te sientas un poco enfermo desde el arranque. Esto lo logró el arquitecto Fernando García Ponce por medio de la ventilación natural cruzada a través de diversos patios interiores que no solo mejoran el confort olfativo, ¿no?, sino también el térmico. Había una buena ventilación antes de la etapa del crecimiento grande que ha tenido hasta ahora. El templo de San Juan Chamula, además de sus cualidades cromáticas que se evidencian rápidamente, lo que más me impresionó hace muchos años que la visité fue el olor que se respiraba en el espacio, en donde se combinaba el aroma que desprendían las hojas de los pinos, que formaban casi una alfombra. Se le van agregando al piso todas las tiritas de pino, formando prácticamente una alfombra, que aumentado por el de las velas prendidas, inundaban completamente el espacio. En este edificio se puede decir que para mí el sentido predominante fue el olfato, y eso es lo que construye precisamente esa atmósfera, y que en el momento de la visita se podía observar a la gente de la comunidad no tan llena como está en esta imagen. Yo fui hace muchos años, se lo bajamos de internet. Se podía observar a la gente de la comunidad en pares, dos hombres que se comunicaban con un santo. Del lado izquierdo estaban los santos varones y del lado derecho las mujeres, ¿no? Entonces se ponían en pares, se hincaban, uno a confesarse, apoyado por otro que fungía como interlocutor con el santo, al que se comunicaba, ayudados por una botella de aguardiente que nos dejaban impresionados. Parecía que te transportabas 500 años atrás. Este es el poder que tiene esta cuestión del olfato y la actividad que se produce en el espacio. Una de las maneras de lograr una adecuada identidad es precisamente incorporar apropiadamente estos sonidos y olores característicos de determinados sitios. Por ejemplo, los trinos de nuestros pájaros, el sonajeo de las hojas de nuestros árboles, convirtiéndolos en sonidos muy agradables de nuestra ciudad. También, si nos ubicamos en la playa, tenemos el sonido persistente de las olas rompiendo, aunado a su olor característico. Muchas veces el aire acondicionado nos cancela el sentido del oído, nos cancela el sentido del olfato, ¿no? Y ya no percibimos lo que sucede en el exterior, ¿no? Queremos recalcar la importancia de hacernos sensibles a la gama de olores que existe, que son estudiados, por ejemplo, en la perfumería para tener la capacidad de convertir el olor en un elemento de diseño. Aclaro que, como muchas otras cosas, yo no lo he podido hacer, ya que generalmente no somos suficientemente conscientes de su impacto en el ser humano. En las facultades de la UADY, específicamente en los conjuntos de aulas, que representan el 50% de su superficie construida, lo consideramos el elemento regente de la composición. Entonces, si se mejoran sus condiciones ambientales, esto incidiría en hacer más sustentable la mitad de la superficie construida de todo lo que se hizo, teniendo un impacto significativo en todo el campus. Los rectores dijeron, en las aulas no hay aire acondicionado. En principio se piensa en el aula únicamente como un espacio rectangular en donde pueden alojarse un determinado número de alumnos. Sin embargo, al ser el espacio principal, requiere de mayor atención. Nosotros pasamos de una figura geométrica regular a una forma abocinada, poco semejante a la que tenemos acá, ¿no? Entonces, la familia de todas estas cosas que producen la acústica, ¿no? Estos muros hacen este efecto, ¿no?, como de bocina, ¿no?, que proyecta el sonido horizontal. Esta solución respondía a mejorar el aprovechamiento del espacio,
a la transmisión del sonido horizontalmente y a generar un vestíbulo de acceso que permite abrir las puertas hacia afuera, con lo que las condiciones espaciales mejoraban notablemente, según nosotros. Como respuesta a la necesidad de un espacio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, propusimos, además del aula formal, un aula exterior informal, las cuales, con su remate en talud, acá afuera, aquí vemos el corte, aíslan el ruido, así como también bancas en los pasillos arbolados que propicien las pláticas entre las clases. En estos sitios se está en continuo contacto con el espacio exterior, experimentando todas las sensaciones que conlleva el lugar. Los cambios en las aulas formales se originaron por el análisis acústico que realizamos en las aulas de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Que primero hicimos un análisis del funcionamiento del auditorio y le dije, bueno, si ya vas a ir, Arturo, puedes checar las aulas. Y resultó que encontramos que la transmisión del sonido no era adecuada. Las formas muy regulares, ¿no? Rebota mucho el sonido. Por lo que incluimos plafones para evitar rebotes de sonido inapropiados, optimizando su desempeño, con la asesoría del doctor Arturo Campos, quien también realizó los estudios del comportamiento acústico, siempre de manera muy generosa, por lo que estoy yo permanentemente agradecido. Uno de los principales aspectos relativos al tacto es la ventilación. Propusimos resolverla de manera cruzada, considerando en primer lugar la orientación norte-sur, ¿no?, de los bloques de aulas. Ese es, vamos a decir, lo básico, la A. Después, trabajamos la distribución de las ventanas apoyadas con la asesoría del doctor Raúl Canto, también maestro en ese entonces de la facultad, procurando que el aire pase por el cuerpo de los alumnos. Raúl nos decía, si tienes tú un antepecho acá y otro acá, el aire va a pasar encima de las personas. Entonces, el chiste del aire es que pase por el cuerpo de los alumnos. Baja los antepechos y pon una salida acá y aislando la circulación del pasillo para no distraer la actividad académica. Modificamos la disposición de las ventanas. Adicionalmente, con él hicimos un trabajo de investigación para incorporar torres de viento que mejoran el flujo del aire, tomando en cuenta que a mayor altura hay mayor velocidad del viento, lo que permitiría succionar el aire de las aulas e incrementaría la velocidad del viento en su interior. Los espacios residuales romboidales que veíamos en las primeras diapositivas, producidos por la nueva forma de las aulas, se aprovecharon para este fin. Esta situación ejemplifica cómo una solución tiene impacto en varias soluciones del proyecto. Son estas torres de viento, ¿no? En este caso, que es la Facultad de Psicología, pues el auditorio sí tenía aire acondicionado y las aulas acá se van alternando para que el aire que pase aquí arriba, ¿no?, empuje el aire acá, ¿no? Se realizaron diversas formas de resolverlas en su parte superior y se hicieron las pruebas en el túnel de viento de la Facultad de Ingeniería para demostrar que se producía la succión del aire en el interior de las aulas. Para ello se introdujo la maqueta de acrílico de la torre de viento sellada en su perímetro y abierta hacia afuera del túnel, de manera que al producir humo en el exterior del túnel del viento y accionar el túnel, se comprobó la succión del humo interior. En la imagen anterior se veía la firma del responsable del laboratorio. Todo esto lo hicimos con relaciones de amistad con las distintas personas, ¿no? Aquí está el humo que está pasando, ¿no? El humo lo echábamos acá abajo, esto está sellado, ¿no? Y vemos cómo el humo sale por el empuje del viento que produce el túnel de viento. Es decir, que sí funcionaba. Es necesario recalcar la importancia de los estudios de investigación para mejorar las condiciones espaciales del confort en los espacios. A veces no hay solución y hay que abrir brecha con nuevos conocimientos que permitan continuar con las investigaciones de manera más formal. Todo esto lo hacíamos con favores
y estoy muy agradecido por ellos, que permitan continuar con las investigaciones de manera más formal, para, en su caso, extender las aportaciones a otros ámbitos. Son muchos los espacios escolares de distintos niveles donde se podían incorporar estas aportaciones. Cuando no se tiene suficiente velocidad de viento, se instalaron ventiladores en las aulas. En un principio se colocaron en el techo, los cuales al producir cierto ruido se cambiaron posteriormente por de pared. El sonido de las aspas lo llevaba también los plafones, ¿no? Para el control de la luz solar directa, en los módulos cuyo pasillo estaba, gracias, hacia el norte, se incluyeron unos parteluces en la fachada sur, impidiendo casi el paso de la luz directa, pero permitiendo las visuales hacia el exterior. Otro elemento fue la ubicación de jardineras en los extremos de las aulas que contribuyeran a mejorar el ambiente. La solución estructural requirió un estudio detallado para definir el módulo y los sistemas constructivos más apropiados, resultando hacia el año del 99 una estructura de marcos rígidos de concreto con un claro de 8 y un voladizo de 320 que disminuye el momento negativo con el consecuente ahorro del armado, y un techo de vigueta y bovedilla con un entreeje de 4 metros. Los módulos curvos se mantuvo estos ejes y se giraron nada más las columnas, y estos puntos rojos son la intersección de la curva con la recta, ¿no? Denominamos ejemplo síntesis, ya que se producen algunas aportaciones para mejorar las condiciones del confort que tienen impacto en los sentidos del tacto, oído y olfato. Cuarta relación, la interrelación de los sentidos de la comprensión del espacio arquitectónico. Dentro de la comprensión del espacio se consideran que intervienen simultáneamente varios sentidos, especialmente los que permiten percibir la orientación, el equilibrio y las esferas que envuelven al cuerpo humano. Vamos a la otra. La gravedad. Lo digo la gravedad, estoy hablando del sentido de gravedad. El sentido de gravedad nos da la posición del eje vertical. El equilibrio nos da lo horizontal y adelante hacia atrás nos da la otra XYZ. Navarro Valls dice, la arquitectura es envolvente de nuestro cuerpo, pero está abarcada por una envolvente mayor y omnipresente, determinada por el territorio abierto de los sentidos y nuestras facultades elementales. Nuestros sentidos y nuestras capacidades manuales y motrices, para relacionarlas con el entorno de un modo directo, definen una base de asiento, una especie de sistema de coordenadas en la que inscribir, enmarcar o fijar en medidas una parte del entorno y la arquitectura que habitamos. De este sistema básico de orientación, derivamos nosotros el sistema de coordenadas con las que calibramos un espacio. Este sistema marca un adelante, un atrás, un arriba y abajo, a un lado y al otro, que se pueden graficar en las coordenadas X, Y, Z y con las que interactuamos con los espacios. Por su parte, los espacios también tienen los llamados ejes direccionales que están determinados por la forma básica del mismo, empleada en el proyecto. Estos ejes direccionales interactúan con el sentido básico de orientación. ¿A qué sentido corresponde la orientación? Pues puede ser al oído, del equilibrio, al tacto, si sientes que algo está inclinado, a la vista de ver lo que está pasando, es decir, involucra muchos sentidos. Esta interrelación nos permite, por un lado, interactuar con el espacio, ya que sin necesidad de medir físicamente las partes, podemos a través de este mecanismo captar la configuración y las dimensiones del espacio, básicamente su relación con los correctos alineamientos que corresponden a las distintas coordenadas. Nosotros, al percibir un espacio, ya estamos procesando la información, por decirlo de alguna manera, hasta sentirlo. De tal modo que, por ejemplo, podemos decir que una arista está desplomada o sentir que un escalón está desnivelado, entendiendo esto como una especie de GPS que tenemos incorporado en nuestro cuerpo que nos permite establecer estas relaciones con los espacios, ¿no? Muy importante para supervisión, para entender el espacio. Ponemos este ejemplo de un espacio exterior con una composición asimétrica, así como también
un ejemplo de la técnica de representación digital para la elaboración de este análisis. Este trabajo lo realicé con el ahora arquitecto Eduardo Calvo, maestro también de la facultad. Se trata de integrar a una casa ya construida una terraza con piscina, teniendo en cuenta que la fachada de la casa hacia el patio estaba orientada al poniente y por tanto no tendría una buena ventilación y mucho asoleamiento. Se propuso dividirla en dos partes, una sección que protegiera la fachada poniente y otra que se ubicara al fondo del terreno mirando hacia el oriente. Se parte de una composición asimétrica. El lenguaje arquitectónico resulta de descomponer los volúmenes en planos y estos a su vez en líneas para aligerar su presencia en el terreno, afiliada a la tendencia neoplástica. La solución fue pensada integralmente, concibiendo la estructura y la atmósfera resultante al mismo tiempo. Este es uno de los casos para mí poco frecuentes en lo que la propuesta casi completa se pensó en un momento, de modo que después solamente fue desarrollarla. Aquí ponemos otro procedimiento para representar el análisis del espacio. La composición asimétrica se acentúa con dos planos principales, uno horizontal y otro vertical, que se desprenden del terreno. Aparecen otros dos planos, uno que flota sobre el terreno, la terraza, y otro que conforma la piscina. Este último aporta profundidad y reflejos, generando otro eje vertical. La profundidad de la piscina genera otro eje vertical, que aumenta la dimensión del espacio. Se termina de integrar el programa con un baño, el bar y una fuente que remata la piscina. El techo se resuelve con una estructura metálica que permite salvar al claro con el mínimo del peralte. O sea, la estructura metálica no es un detalle formal, sino es la necesidad de disminuir el peralte de la trave que la puede salvar. Se alternan las líneas con diferente textura, estableciendo un contraste de color, pero equilibrándolo con una distinta dimensión de los elementos. Es decir, el color claro tiene una dimensión mayor que el más oscuro, procurando el balance asimétrico. Se observa cómo el muro, al ser independiente de la barda, se desprende y permite que el espacio fluya detrás de él, aumentando la profundidad virtual. Se produce una gran ligereza en la atmósfera. El peso gravitacional de los muros que se sueltan de la barda del terreno, tensados por la estructura metálica que los une, el piso de la terraza que se va hacia el fondo, se levanta para dejar pasar la piscina. Las líneas de textura aligeran la pesantez visual de los muros y le dan mayor profundidad. El color beige oscuro que está aquí atrás desprende el muro blanco y hace más profundo el terreno. Todo lo anterior aligera la presencia de la construcción en el sitio, generando una sensación de holgura en el terreno que lo hace parecer más grande. Digo, uno muestra esta perspectiva y el tipo, pues ya, empieza. Partimos de la base que hemos comentado anteriormente, que el cuerpo humano no está circunscrito a sus límites físicos, es decir, va más allá de la piel con diversas esferas que lo envuelven. Por otra parte, los delimitantes del espacio irradian distintas esferas más allá de su contenedor formal, de modo que ambos grupos de esferas interactúan entre ellas. Esta parte teórica me voy a ir más rápido, ¿no? El fundamento de esta propuesta se basa en la proxémica, ¿no? Uno ve cómo al sentarse estos chavos o sentar aquí tres personas que te llevan, están más pegados que otros, vemos huecos entre... ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce esta relación? Es esa esfera que envuelve a la persona, que tú te puedes sentar más cerca de otra porque tienes amistad con él. Unos novios hasta se abrazan y todo lo demás, ¿no? Pero si no lo sientes, y si estás en el metro, estás ahí tenso, ¿no? Porque están invadiendo, no te tocan, pero están invadiendo tu esfera íntima, ¿no? Estas son las distintas esferas. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Y estas son las primeras dos, están más relacionadas con el mobiliario, con el diseño más de detalle, ¿no? Y las otras dos que parten de la medida de 1,50 hasta 7 metros, ¿no?
son las que tienen más que ver con la arquitectura, ¿no? Esto lo investigó Edward T. Hall desde los años 70, ¿no? Pienso en consecuencia que el espacio se percibe mediante la interacción de las esferas que envuelven al cuerpo humano y extienden su campo perspectivo con los elementos que delimitan el espacio. Hay que considerar también los estímulos que desprende el sitio, como la radiación del calor, el movimiento del aire, entre otros, para comprender esa interacción entre el hombre y el espacio. Vamos a ir rápidamente a un ejemplo. El proyecto de las nuevas oficinas centrales de la UADY se llevó a cabo en las instalaciones de la antigua Facultad de Derecho, trasladada al campus de Ciencias Sociales. La propuesta fue aprovechar las instalaciones existentes para alojar las distintas direcciones que constituyen la administración central de la universidad. Vamos a ir también avanzando en esto, no voy a seguir el escrito. O sea, habían dos patios, los patios no estaban bien estructurados, ¿no? Nosotros tratamos de estructurar mejor los patios, organizar mejor el acceso, restituir los módulos de aulas, no estaban alineados, los alineamos. Estaba la biblioteca que tenía todo un lenguaje formal distinto que tratamos de incorporar. Y este fue el resultado, ¿no? Hacer un pasillo que uniera todo y un techo que se prolongara para formar un espacio de acceso. ¿Qué es este? El pasillo era este, ¿no? Hicimos un volado de 3 metros de distancia, ¿no? Que rodeaba todo el conjunto, ¿no? Había desniveles en los edificios y todos los desniveles los cambiamos por rampas. Ya no hacemos escaleras y rampas, todas rampas, todos iguales. Aún la persona que está así con su burrito puede caminar, acá hay una rampa, ¿no? Trabajamos todo el diseño de la jardinería, ¿no? Distinta, ¿no? Y esa es la integración de la biblioteca donde están las oficinas de la rectoría. Aquí está este elemento. Vamos rápido para llegar al ejemplo. Donde sí lo quiero ir con. Esta es la sala de consejo, que es la única que tiene una forma distinta. Utilizamos la forma para recalcar la importancia de la sala de consejo que está en el remate del estacionamiento, en el remate del acceso principal. El lenguaje, ¿lo ven? Vamos a darle rápido para llegar al... La concepción que tuvimos para la sala de consejo fue procurar la unificación de las dos partes que la constituyen, por un lado la asamblea de consejeros y por otro la presidencia. De ahí se deriva la propuesta de hacer un espacio orientado. O sea, es esto. Y los espacios que complementan eso. O sea, la figura de la sala de consejo se destaca de todo el conjunto. Vamos al análisis, que esto creo que sí es importante. Partimos de una figura geométrica regular para hacer la comparación con las formas curvas propuestas. Al tener un rectángulo cuyo lado mayor es donde se ubicaría el remate del espacio, se observa cómo la visual se pierde en la dimensión del muro mayor. ¿Qué es esto? Está volteado. Teniendo en cuenta que el espacio es a doble altura, en este momento la escala que predomina respecto al usuario se nota relativamente alta. Esta situación la veremos más adelante. Dentro del espacio rectangular quedarían ubicadas las columnas que soportan el techo que cubre toda la estructura y también distraen del objetivo. Cuando se ubica el muro de respaldo de la presidencia del consejo, se observa que sobran espacios y distraen del objetivo central. Al compararlo, esta solución con la curva, ¿no? Vemos cómo la forma del muro curvo abraza las dos partes, ya que en lugar de resolver este espacio con 4 muros, se resuelve con 2. El límite curvo, a su vez, atrae a su parte central, fungiendo como remate natural de este. Como el muro curvo
disminuye la dimensión de los extremos del muro de remate, produce cierto efecto de disminución de escala. Como elemento adicional, vemos que una de las traves que soportan el techo aparece dentro del espacio. Vamos a ver cómo con los plafones se cubrió. Al incluir el muro de remate se refuerza el eje de dirección como espacio orientado. La distribución radial de los pisos contribuye también a establecer la unión entre las dos partes a través del contraste mediante la forma convexa de la plataforma de la presidencia con la forma cóncava de las gradas, para resolver apropiadamente la isóptica de la asamblea de consejeros. Cada una de estas subdivisiones va generando que reduciendo la escala general del sitio. El diseño de los plafones a través de distintas secciones curvas que irradian a partir del muro posterior y cuya inclinación está determinada por la solución acústica, van gradualmente también disminuyendo la escala y refuerzan la visual hacia el área del remate. El ritmo que tienen los plafones es proporcionalmente grande. La inclusión de unos listones de madera que casi no se ven, que están acá, que son estas rayitas que están acá, ¿no? La hicimos para jerarquizar más el sitio principal del proyecto sin que pareciera iglesia, ¿no? Producen un ritmo distinto, mucho más ligero. El tratamiento del muro curvo frontal con bandas horizontales introduce otro ritmo que disminuye la sensación de altura y aumenta la longitud del espacio. Se seleccionó un acabado de madera para señalar la importancia del lugar y por su calidez y color, la veta horizontal contribuye también a bajar la escala. La madera tiene la propiedad acústica que proyecta el sonido en el sentido horizontal. El muro posterior, por el contrario, se revistió de alfombra para absorber los rebotes del sonido, estableciendo un contraste entre los materiales reflejantes y los absorbentes, entre los materiales brillantes y los opacos, produciendo una unidad al utilizar todos semejantes. El acabado del piso recubierto con alfombra se debió a facilitar el aspecto constructivo resolviendo todos los elementos curvos derivados de los diseños de los escalonamientos. Asimismo, tiene una propiedad absorbente del sonido. La propuesta era generar un ambiente cálido en el espacio. Inicialmente era de un color café oscuro, como se ve, que se modificó a un color más claro para disminuir su importancia en el espacio, ¿no? Y relacionarlo mejor, destacando aún más el acabado de madera de los muros. La selección de los materiales va de acuerdo a la importancia de las funciones que se llevan a cabo en el lugar. Consideramos que que es la sala de consejo, es el más importante de la universidad. El color del mobiliario responde a la identidad de la universidad, vinculando los colores asociados a esta, de manera que se combinó el azul de las butacas y el dorado de la madera, que son los colores de la UADY. En las buñas que separan el recubrimiento de madera, ensayamos incluirles luz LED, de tal modo que la sensación de abrazo se incrementara. En los plafones, la luz indirecta que se proyecta en sus bordes aligera notoriamente su pesantez. El ritmo, eso que se veía antes, ¿no? Se siente ya más aligerado, mejorando su proporción, ya que prácticamente genera un espacio intermedio entre los distintos gajos que producen una sensación de flotar en el espacio. Estas distintas secciones van generando también esferas que van envolviendo el espacio. En la foto final vemos entonces cómo la luz desempeña un papel fundamental en la integración de todas las partes que componen el proyecto, ya que todas emiten luz, de modo que se construye una atmósfera que se considera muy apropiada a la función que se desarrolla. El diseño incluyó el mobiliario de la presidencia para integrar todos los elementos en un solo criterio. Como ya hemos comentado, la evaluación consiste en comparar el resultado final del espacio con las necesidades para las cuales fueron creadas. Esto nos remite al esquema de González Lobo que vimos al principio de la charla y que pueden detallarse aún más estableciendo la evaluación entre la cantidad de recursos invertidos para resolver el espacio y el proyecto resultante. ¿Valió la pena la inversión? Ustedes dirán. Pero en fin, esto es todo lo que se puede hacer. No, esto es el arranque. ¿Cuáles son los límites de la exploración espacial
arquitectónico, hasta dónde se puede llegar. Ponemos un ejemplo de González Lobo aplicado a la vivienda popular, ¿no? Él hace que un lote lo quiebra y manteniendo la misma superficie, cambia la sensación espacial interior. O sea, aquí esta es la longitud y este es el ancho. Y en esta es la longitud y este es el ancho. O sea, se va hacia atrás. Crece notoriamente el espacio sin variar los metros cuadrados, ¿no? Este es el truco. O bien, bueno, aquí están todas las perspectivas y todo el detalle, que por velocidad no puedo explicar, pero sí quiero explicar el siguiente ejemplo, ¿no? Que es terminar con Shutdown del Escondido, ¿no? Lo fuimos a ver como parte de la investigación desde el Tinaco, tomé esas fotos, ¿no? Esta es la calle donde están todos los lotes y lo importante es la vivienda y su conjunto, ¿no? Y el tipo que está acá, o los tipos que están acá, y el espacio que se logra interior, ¿no? Esta es una casa de interés social. Los departamentos de lujo no tienen este espacio, ¿no? ¿Para quién se trabaja? Lean esto. ¿Se puede resolver con este nivel de problema estos graves problemas? Eso le va a tocar a ustedes. Aquí hay una propuesta, no mía, del que está acá. Muchas gracias.